Hola, hoy les comparto un delicioso pan de lenteja. No tiene harina, no tiene huevos, no tiene leche. Un pan súper fácil de hacer. Aquí les dejo la receta. Acompáñenme. Tengo las lentejas listas, ya las lavé. También le voy a echar a este pan, le vamos a echar 100 ml de aceite, de cualquier aceite. Aquí le voy a echar azúcar stevia, azúcar para diabéticos. También le voy a echar un chorrito de vainilla y le vamos a echar levadura seca. La lenteja la vamos a meter en la licuadora, todo lo vamos a hacer en la licuadora. Esta lenteja las dejé por 6 horas en agua, le boté el agua, luego la volví a echar en agua y las sequé. Ahora la vamos a licuar. La vamos a licuar bastante tiempo porque necesitamos que no nos vaya a quedar muy gruesa. Esta es una buena receta porque es ideal. De pronto en la casa no les gusta la lenteja guisada, entonces la pueden hacer en forma de pan. También en esos tiempos el pan que compramos en las panaderías está muy caro. Todo está subiendo y qué mejor que una buena receta como es el pan de lenteja. Tiene mucha vitamina, mucha proteína, mucho hierro. No tiene harina, no tiene huevos, no tiene leche. La vamos a hacer lo más fácil que encontremos. Le vamos a echar ahora el aceite, los 100 ml de aceite. Le voy a echar un chorrito de esencia de vainilla, en este caso es extracto de vainilla. Ese sí es al gusto. Los ingredientes se las dejo en la cajita de información. Son muy pocos ingredientes que vamos a utilizar para hacer este pan. En esta ocasión le estoy echando azúcar que es especial para los diabéticos, como es la stevia, pero ustedes le pueden echar del gusto de ustedes. Le estoy echando apenas una cuchara y un poquito, solamente porque el azúcar stevia endulza demasiado y también un pan muy dulce es feo. Ustedes también la pueden hacer de sal. Yo le voy a echar una pizquita de sal que es ideal para resaltar los sabores. Ustedes la pueden hacer de sal o la pueden hacer sin dulce, como a ustedes les guste. Este pan es ideal para acompañar. El pan es muy bueno para acompañarlo con mermeladas o lo que a ustedes les guste. También le voy a echar un pocillito de agua tibia. Le vamos a echar la levadura seca, 5 gramos. Le vamos haciendo todo en la licuadora. El agua que le eché es más o menos un pocillo, un poquito menos de un pocillo. Ahora lo volvemos a licuar. Recuerden que hay que licuarlo suficientemente varias veces. Como es bastante gruesa la mezcla, entonces le vamos a meter una espátula para que no se nos vaya a tarjar la licuadora, no se nos vaya a dañar la licuadora. Le hacemos varias licuadas. Bueno, ya estuvo la licuada. Ahora lo vamos a echar en el molde. Tengo aquí un molde de silicona. Lo voy a llevar luego al horno con 180 gramos por 45 minutos, o depende como tengan ustedes el horno. Así nos debe quedar la masa, miren, no tan aguada. La voy a alisar con una espátula, con esta espátula la estoy alisando para que nos quede de buena presentación. El tiempo a veces varía de un horno a otro, entonces no son iguales. Mire, aquí le meto el palillo, ya sale limpio, estuvo 45 minutos. Miren qué bonito que nos quedó este pan de lentejas. Vamos a desmoldarlo. Todavía está un poco caliente, pero vamos a desmoldarlo.
A veces es mejor esperar que esté un poco más frío para desmoldarlo. Él mismo desmoldó fácilmente con el molde de silicona, es muy fácil. Y así nos quedó este delicioso pan de lentejas. No se les olvide regalarme un me gusta e invito a que se suscriban a mi canal. Un abrazo y nos vemos en otra oportunidad.